la oración de súplica de que había hecho en Rinpoche. Después del nombre de su santidad, el Dalai Lama habría que ponerla. Buda explicó en el Dhammapada, en tibetano, Son, que es decir, la colección de enseñanzas Chuna. Dice, los fenómenos son creados por la mente. Los fenómenos son creados por la mente. La mente, Shene Shosin, es la mente, es lo principal. Es decir, que se antecede a la acción. Es como Gondro quiere indicar previo a que a la acción. Kanden, es decir, dando un ejemplo. Kalde quiere decir y sí, y Sinechan o algo así dice, manteniendo una mala motivación. Nen es malo y Sem es mente, entonces mala mente o mala motivación. Está traduciéndolo literal. Mensin Chenan, Menshel, es decir, Menshel es si se habla, creo que dice. No, es hablar. Melshe quiere decir hablar, es decir, la persona que tiene una mala motivación, si habla o da una charla, ¿qué es lo que sucede a esa persona? Dunal Yesh, creo que dice, o Jumba, bueno, después de esto surge el sufrimiento. Es decir, a la persona que habla con una mala motivación le viene el sufrimiento, vendría a ser. Lange Yeso, Korlo. Como la carreta sigue el caballo o sigue al buey, como la carreta sigue al caballo o el carro sigue al buey. Lo que nos está diciendo es que la persona con mala motivación, es decir, este es un ejemplo simplemente,
Si una persona tiene una mala motivación y da una charla, entonces el resultado para esa persona de esa acción es sufrimiento para esa persona. Porque y tras el buey o el carro está ese carro, esa carreta con una carga muy pesada. Normalmente detrás de eso, en un carro, detrás del animal hay como un carro, un vehículo muy pesado y no vacío. Es como una carga muy pesada. Pues exactamente igual, después de la acción hecha con mala motivación, se deriva el sufrimiento. Pues exactamente igual. Todas las cosas que no nos gustan, que nos suceden en la vida, formas desagradables, sensaciones, sonidos, sonidos desagradables, dolorosos que no te gustan, olores, sabores. Sabores desagradables o malos, cosas que no te gustan de los sentidos. Todo esto viene del karma negativo, viene de la acción motivada por malos pensamientos. Todo eso. Entonces puedes ver que básicamente cualquier cosa desagradable que te suceda o cualquier objeto desagradable que encuentres, que experimentes, básicamente se puede relacionar con las 10 acciones no virtuosas del pasado. Esa es la causa raíz. No es que sean todos los karmas negativos, pero digamos que son los principales. Todo viene de eso. El lugar, por ejemplo, lugares muy sucios, muy desagradables, donde hay mucho polvo. Bueno, sí, lugares sucios básicamente y desagradables, o la comida cuando la tomas tiene como efectos
como contraindicaciones o como efectos dañinos, por ejemplo, como con la diabetes, ¿no? Es decir, esa comida que comes y que te perjudica. O, por ejemplo, tomas patatas y tiene, pues eso, efectos contraindicados, dice. En Solukhumbu, cerca del Everest, la principal comida es las patatas. Tenemos 13 comidas diferentes hechas de patatas, porque eso es lo principal. La principal cosecha son las patatas de allí del Everest. Es la principal cosecha, donde quiera, por todas partes hay patatas. Hay muy poca verdura. La mayoría son patatas. Porque en los lugares fríos no crece arroz, ni maíz. No, había dicho palomitas en vez de maíz. Las palomitas de maíz. No crece las palomitas de maíz allí en el Everest. Ni naranjas o plátanos ni cosas así. Eso es muy abajo para poder que crezcan estos frutos. Hace falta por lo menos caminar 7 días o más hacia abajo a los lugares más cálidos. Y comes las patatas cocinadas o las asas en el fuego o también con una máquina para hacer sopa, haces como espaguetis de patatas muy largos y los pones en la sopa. Y cuando las tomas, como que tragas todo esto, y el sabor que tiene es esa sopa. Es como el de la grasa animal. No, el único sabor que tiene es el que se pone por ejemplo, un poquito de grasa animal. Hace que tenga un cierto sabor esa sopa. También se hace como pancakes de patatas, pero sin cocinar la patata. Se hace una especie de pastel sobre una piedra lisa. Yo creo que se debe seguir haciendo exactamente igual. Tienes una piedra lisa, la calientas y entonces pones encima la patata. Y pones algo de mantequilla. Cuando ordeñas esa cosa que sale, que está por encima, es decir, la nata, lo mezclas con herma, que es esa especie un poco picante del Everest, y también con cebolla o ajo, y pones mantequillas, y se supone que, en fin, que si quieres ofrecer una comida exquisita, pues se suele hacer esto, parece ser. Porque ya que allí solo crece patata.
el arroz y todo eso no. El arroz ahora es más común para comer. Pero cuando yo estaba, antes de salir hacia Tíbet, no había arroz. Me acuerdo que solo comía arroz 3 veces al año. Una el día de Año Nuevo y luego el día de comer arroz era como un día muy, muy especial cuando comíamos arroz. Y mi maestro, mi tío, hacía ñuñes y yo me quedaba en casa entonces leyendo los textos. En lo que mi maestro hacía ñuñes, yo me quedaba, pues eso, en casa. Y entonces la mitad de su comida me la traía. La mitad de su comida, que era arroz con yogur, me la traía. Y entonces esa cada era cuando volvía a comer yo arroz, por lo que me daba mi tío. Y luego él tenía un amigo que vivía en un lugar muy, muy, muy cálido, hacía mucho calor, donde crecía el arroz, pero era a muchos días de distancia. Entonces, cuando ese amigo suyo subía, que solía subir una vez al año solo, entonces traía arroz. Entonces, cuando subía, pues entonces tomabas arroz. Cuando llegaba. Es decir, el arroz en aquella zona era algo increíblemente raro. Pero creo que cuando íbamos a las pullas o a las casas de otra gente, a las pullas, quizás a lo mejor también te dan algo de arroz porque es como una ocasión especial para ofrecer. Entonces estuve viviendo 3 años en Tíbet y luego escapé de Tíbet por Bután y viví en Buxa y de ahí fui a Nepal y volví y cuando ya volví a Solokhumbu el país había cambiado totalmente del todo. Antes no existía café y ahora ya había café. No había dulces, no había té dulce, pero ahora ya había té dulce. Antiguamente era imposible encontrar un té dulce o café, por ejemplo. Tantos cambios pasaron. Y desde esa época hasta la fecha, que tantos años, y bueno, el cambio ha sido increíble. Bueno, es como si en todo el mundo, quizás excepto en China, pero si no, es como si todo el mundo dice, ahora a esa zona viene gente de todo el mundo, excepto quizás chinos. Viene gente a andar, a escalar el Everest. Bueno, es increíble los negocios ahora que hay para eso. Tantas cosas que se han introducido de Occidente. Entonces, comer el arroz, pues la comida del arroz tiene pues también sus efectos perjudiciales. Cuando tienes diabetes, por ejemplo, y también ¿cómo se llama? El azúcar. Es decir, que todas estas cosas pues como que aumentan el nivel de azúcar en sangre. Y también hay otras cosas que aumentan la presión arterial. Es decir, hay muchas cosas que aunque
de muchos alimentos que tienen sus efectos perjudiciales. Para algunas personas tienen efectos perjudiciales. Debido al karma negativo del pasado de matar. Es decir, comes, pero no lo puedes digerir. Con mala motivación y se realizó la acción de matar. Y entonces se siguen todos esos sufrimientos. Como Buda explicó, este resultado poseído que tiene que ver con los disfrutes, entonces hace que se vuelvan perjudiciales y se vuelven causas de enfermedades. Es muy interesante. La gente, por ejemplo, hay algunas cosas que para la mayoría de la gente es motivo de, pues eso, de algo agradable o de disfrute, pero para algunas personas es perjudicial. Se me ha olvidado ahora. Creo que incluso he oído que hay pastas, hay dentríficos que a veces para algunas personas tienen alergias. He oído diferentes cosas. Todavía no sé si hay alergia al agua. Yo sí. Por ejemplo, si alguien tiene el karma, puede ser alérgico a cualquier cosa. Definitivamente puede ser alérgico al agua también. Los gatos. Hay gente que tiene alergias a los gatos, por ejemplo, al cabello, al pelo de los gatos. Hay todo tipo de alergias, creo que dice. Hay todo tipo de cosas que se convierte en sufrimiento de sufrimiento. Quizás también con las flores. Por ejemplo, hay gente que tiene alergia a algunas flores o al olor de algunas flores.
Aunque estamos viviendo aunque vivamos en un lugar muy limpio, de momento, pero de vez en cuando tienes como que atravesar, tienes que pasar por lugares muy sucios y malolientes. Eso es debido a las acciones del pasado realizadas con malas motivaciones, porque ese es el resultado poseído de matar, de haber matado con una mala motivación. O experimentar muchas enfermedades en la vida, una enfermedad tras otra. Hay algunas personas que les pasa eso, que están toda la vida enfermas, pasan de una enfermedad a otra o de un problema al otro. E incluso muchos problemas de salud. La persona está viva, pero con tantas dificultades, con tantos problemas de salud. Eso sigue siendo el resultado, es el resultado que sigue, el resultado del sufrimiento que sigue. Que sigue al karma, es decir, al karma de haber matado con mala motivación. Creo que es muy importante cuando estudias el Lanrim, o cuando estudias el budismo, especialmente el Lanrim, no solamente leer el texto sin más, no. Como teniendo una cierta información y luego dejar el texto. No hacer eso, sino intentar realmente comprender y recordar en la vida diaria, cuando quiera que ves cosas desagradables o experimentas determinados sufrimientos, relaciónalo con el karma, con el karma básico negativo, esas 10 acciones no virtuosas. Intenta descubrir, reconocer de cuál de los karmas negativos es fruto, porque entonces es la gran ventaja, es que cuando lo relacionas con el karma, especialmente con las 10 acciones no virtuosas, cuando eres capaz de reconocerlo, la gran ventaja es que quieres hacer algo, quieres purificar, porque no te gusta el resultado del sufrimiento, entonces quieres purificar el karma. Y tienes te da valor a la mente, te da coraje para purificar el karma negativo. Entonces te planteas qué es lo que puedo hacer para purificar el karma y no volverlo a cometer de nuevo. Lo que se hizo en el pasado no que se hiciera solamente una vez, sino innumerables veces se hizo desde el Renacimiento sin principio. Muchos ya los hemos acabado de experimentar. Muchos se han purificado y no tendremos que experimentar los resultados, pero todavía hay innumerables que quedan, muchísimos que todavía tenemos que purificar.
Entonces, estudiar esto te da como fuerza para purificar el karma y no tener que tenerlo que experimentar de nuevo y no repetir de nuevo esos karmas. Hace que tu mente tenga la fuerza para no crear de nuevo karma negativo, como por ejemplo matar. Tienes ya mucho cuidado de no volver a matar. Da coraje a tu mente para tener más cuidado. Creo que es muy útil relacionarlo con el karma, las cosas que te suceden. Porque lo normal, lo usual, lo habitual, incluido yo mismo, muchos de nosotros no pensamos en el Dharma, que no pensamos mucho en el Dharma en nuestras vidas. Y cuando aparece la enfermedad, parece que venga de fuera. Parece que la enfermedad viene de fuera. Como si viniera de las plantas de otra gente o de los insectos o del viento. Entonces, lo primero que tenemos, eso es lo primero que solemos pensar, que la causa de esa enfermedad es algo externo, algo malo que encuentras y por eso te enfermas. No pensamos en él. Eso es porque no pensamos adecuadamente en el karma. No nos acordamos o no pensamos en el karma. Especialmente, en primer lugar, no pensamos en el karma. O apenas recordamos que tiene que ver con el karma. Ya es como si hubiera algo malo fuera, o una condición externa como causa principal. En realidad, aunque uno no crea que Dios lo ha creado, tus problemas, aunque no creas en Dios como creador, aunque no creas en eso, pero sin embargo, en tu vida diaria, aunque no tengas esa creencia, esa creencia religiosa, de que Dios como lo ha creado, mi pregunta es, la gente que cree en un Dios como creador, o que cree que lo ha creado Dios, por ejemplo, cuando hay una guerra o cuando hay un tsunami,
o cuando hay peligros de los elementos, terremotos, es decir, los diferentes peligros de la naturaleza o guerras. O alguien que dañe el país. Y encuentras esas dificultades, esos problemas tan serios, tan graves. No hay nada que comer, nada que beber. Con tanto miedo. Entonces, mi pregunta es, la gente que cree en Dios, generalmente en la vida, que cree que todo lo crea Dios, ¿cuánto en ese momento son capaces de creer que eso está creado por Dios? Que esa guerra viene de Dios. O que cualquier sufrimiento que tengan, ¿cuánto pueden relacionar como creado por Dios? Me pregunto eso. ¿Qué tanto relacionan esos sufrimientos con Dios? Si creen que eso está hecho por Dios, eso querría decir que necesita, pues es algo similar, que necesitan que purificar. Vamos al mismo punto. Sería similar a tampoco, aunque no se crea en Dios, tienes que purificar. Porque viene el karma negativo de algo erróneo, entonces necesitas purificarlo. No es que tengas que... la solución no es como matar al otro o vengarte, matar al enemigo. Esa no es la solución. Porque purificas lo que Dios no le gusta. Es decir, haces algo erróneo que a Dios no le gusta, entonces eso tienes que purificarlo. No tiene por qué ser matar al enemigo. Lo que haces, por ejemplo, llevas a cabo alguna acción mala, negativa, en contra de los deseos, de la voluntad de Dios. Entonces tienes que purificar eso y confesarlo. No conlleva dañar a otros. Porque dañar a otros creados por Dios, estarías destruyendo las criaturas de Dios, lo que Dios ha creado. Si estás dañando a otros. Entonces, dañar a otros es ir en contra de la voluntad de Dios. Incluso desde esa perspectiva ves que no puedes dañar a los demás, ya que destruye a esos seres. Sería como ir en contra de la voluntad de Dios, porque si Dios crea algo, es decir, que incluso sobre la base de esa creencia en Dios, no puedes tampoco dañar a los demás, porque sería como ir en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, involucrarte en una guerra o matar. No te puedes enfadar con Dios, no te puedes enfadar con Dios. Sería algo terrible, probablemente.
Entonces esa no es la solución. Dios creó ese problema para purificarte. No sé si hablo sobre la base de creer en Dios, de Dios como creador. Incluso sobre esas bases no parece bien y justificado matar a otros seres sin pensar, sin pensar con compasión, sin pensar en la necesidad, simplemente por una razón muy práctica y lógica de que los otros seres lo que necesitan es felicidad, no quieren sufrir. Igual que piensas que tú eres importante, ellos también se ven a sí mismos como algo muy importante. Para ellos su felicidad es tan importante como para ti la tuya. Si tú no quieres sufrir, ellos tampoco quieren sufrir. Es muy, muy importante. Por supuesto, tú eres uno, ellos son muchos. Entonces, sus necesidades son más importantes que las tuyas. Su felicidad es más importante. Incluso a nivel lógico, sin tener que hacer muchos análisis, pero simplemente incluso pues eso, con la confianza en Dios, sin tener que hacer análisis lógicos, pues simplemente sabe este tipo de análisis como que ellos quieren felicidad, no quieren sufrir, etcétera. De que así como tú te consideras algo muy importante, pues todos y cada uno de los seres también se consideran muy importantes. Es decir, sin tener que aplicar todos estos razonamientos lógicos. Por supuesto que si realmente si analizas, ves que todos son todos objetos de compasión, objetos de amor, no objetos de daño, como tú, que tú no quieres que te dañen. Lo que tú quieres solo es felicidad, no quieres sufrir. Solo quieres que otros te traten bien, que te amen, que recibir daño, felicidad, ayuda, no daño. Pues te pones a ti como ejemplo. Es imposible. Es ilógico dañar a los seres. Como un dictador, como un ego dictador. No hay una razón válida para dañar a otros. Es irrazonable que el ego como dictador, porque un dictador no se atiene a razones, simplemente tortura a los demás. Entonces, que tú para tu felicidad dañes a otros no sigue un razonamiento válido. Que el ego como dictador no tiene razones válidas. No depende de eso. Entonces, es imposible dañar a los demás. Imposible.
No hay forma de dañar a los demás. Solo objeto de compasión, lo que los otros necesitan. Imposible dañar a los demás porque no hay ninguna razón válida para ello. Es equivocado. Dañar a otros es dañarte a ti mismo, porque recibes muchos otros seres se vuelven tu enemigo hace que se pongan en contra tuya. Tantos enemigos, incluso que hasta los amigos de esa persona se vuelven tus enemigos. Dañas a una persona y entonces sus parientes, sus amigos, todos se vuelven tus enemigos. Y entonces tienes más y más enemigos. Entonces tienes que dañar a muchos más. Tienes que dañar a tantos enemigos que te has hecho. Y siempre es así, incrementando más y más. El resultado es ese, por dañar a uno. Es por matar, etcétera. En este mundo hay tantos países, tanto en la antigüedad y hace miles de años que peleando uno contra otro. Por ejemplo, los musulmanes con otros lugares que siempre como manteniendo peleas durante miles de años y nunca se acaba de resolver, siguiendo el querer destruir al enemigo externo en vez de eliminar al engaño, a los engaños, al enemigo interior, que es de donde vienen todo el daño externo, es decir, desde tu mente, desde los engaños. En vez de eliminar al enemigo interno, pensando en todos los daños recibidos, pensando que el daño viene de fuera. Nunca relacionas que viene de tu mente, de los engaños, del enemigo interno y los engaños, sino que solo viene de los seres. Como en esos países en los que se ha estado peleando durante miles de años, enemistados. Incluso aunque lograras ganar un país, dos países, tres países, peleando, matando por la fuerza, matas a uno, derrotas el país y así de país en país vas derrotándolos. Incluso aunque tengas ese éxito ahora en ese momento concreto,
haces que la vida sea tan difícil. Incluso aunque logres derrotar a los diferentes países matando, y que conlleva matar a tanta gente, a cientos de miles de millones de seres. Imagínate, la tortura en el mundo es increíblemente alucinante. Incluso aunque seas capaz de derrotar al país, la vida es como ahogarte en el océano o en aguas, digo, en tierras movedizas, en barro, si realmente piensas en el karma, porque estás como atrapado en una prisión. Entonces es algo realmente increíble e inimaginable el sufrimiento, ya sea para ti o que esto suceda a nivel de gobiernos de un país a otro, no solo para ti. El que tú puedas tener éxito, ganar y incluso aunque ganes ahora, entonces es realmente lo más increíble, porque creas tanto karma negativo. Incluso aunque ganaras ahora y piensas que pues ya lo has conseguido y estás feliz, como no tienes idea del karma, no tienes idea en absoluto del karma, todos esos resultados de sufrimiento que vas a tener que experimentar en el futuro. Y entonces, de que vayas a perder de nuevo el país en el futuro, que otros peleen contigo, que pierdas. Es decir, en el futuro vas a experimentar algo similar y tengas que volver a pelear. El resultado es tú pierdes y tu país, la gente de tu país sufre tantísimo en el futuro. Y eso definitivamente va a pasar. Definitivamente eso va a suceder si no lo purificas. Definitivamente va a suceder así. No purificas, no actualizas el camino en el que te liberas del karma. Entonces, en lo que eso no suceda, definitivamente llegará el momento en el que tienes que experimentar el resultado del sufrimiento de otros. Es decir, que si no purificas, necesariamente tienes que experimentar el resultado del sufrimiento otra vez. Otros te derrotarán y así de nuevo. Es como una cadena kármica. Sucede una cosa y de nuevo ellos tienen que volver a experimentar los resultados kármicos. Los otros países, los que te han dañado o derrotado, etcétera. Es decir, incluso aunque otro país gane, toda la población tiene que sufrir debido al karma colectivo, de crear juntos el karma.
resultados kármicos que uno tiene que experimentar una y otra vez. Y es sin fin. El karma afecta a otro, una cosa afecta a la otra, causa y resultado se continúan así. El sufrimiento no tiene fin en samsara, de matarse unos a otros, individualmente y también toda la gente. El karma, es decir, si creamos karma tanto a nivel individual como a nivel colectivo, varias personas, y así lo vamos a experimentar también, como el resultado del futuro por haber, por ejemplo, acumulado un karma negativo de matar en conjunto, es experimentar ese que nos maten pues a un grupo. Y así el sufrimiento no tiene fin. Es decir, si no conocemos el karma, lende, acción y resultado, el efecto de la acción. Sin conocerlo, todo eso, una vez que lo hagas, causa un sufrimiento inacabable en el samsara. Entonces experimentas el resultado del sufrimiento de ser dañado por los demás. Y así continúa y continúa. Sin fin, experimentando un sufrimiento sin fin en samsara. Por una vez que devuelvas ese daño, que por ejemplo, todo un grupo, un país derrote a otro país, o incluso a nivel individual, de persona en persona, dañas a otro ser, pero es exactamente igual. Causa un sufrimiento interminable en el samsara. Y sigue y sigue y sigue. Por ejemplo, si tú matas un pequeño insecto, no un ser humano, incluso aunque mates un pequeño insecto, el resultado de ese karma negativo es que tú vas a ti, es que tú hiciste una acción de matar incluso aunque fuera un insecto. Esos que nacen en la humedad o de la humedad, esos pequeños insectos. O que incluso el que uno, por matar a un solo ser, como resultado de esa acción de matar, es que a ti te van a matar durante 500 vidas de esa acción de matar a un ser. Eso se menciona. Por supuesto, claro que no nos acordamos. No tenemos clarividencia, ni omnisciencia, ni clarividencia ordinaria que nos permita ver las vidas pasadas, presentes y futuras. Me acuerdo en el karma negativo del pasado, el karma negativo el negativo y el positivo del pasado. No, perdona, no que recuerdes, sino que recordando el karma negativo del pasado, recuérdalo y entonces piensa cuántos resultados vas a tener que experimentar por ese karma negativo, el resultado similar a la causa, el resultado del entorno, la experiencia de sufrimiento.
Por ejemplo, la acción de matar o lo opuesto, salvar la vida de otros de ser matado. Salvas a un ser que va a ser sacrificado, a un animal o alguien que vaya a ser sacrificado. Es decir, cualquier ser que vaya, que o por ejemplo, salvas la vida de algún ser que estaba a punto de morir. Los beneficios serán similares. Vas a experimentar felicidad de esa acción durante 500 veces. Aunque no he visto en las enseñanzas que especialmente especifican esto, pero tiene que ser similar. Si te matan como resultado del karma negativo, tendrás que experimentar 500 veces durante 500, o sea, en 500 vidas ese resultado de sufrimiento. Si matas a otros seres. Esto no han hablado ni siquiera del reino infernal, solamente del reino humano o el reino animal. Creo que podría ser animal, pero más como humano, por ejemplo, que como naces como humano pero no tienes buen karma, entonces como resultado del karma negativo del pasado experimentas el resultado similar a la causa de ese karma negativo completo. Que sirve como, pues eso, como cimiento. Para que haya un karma negativo completo, necesitamos por un lado el pensamiento, la acción, el objetivo y el objeto, o lo que Rinpoche dice, el fundamento. Y con estos 4 factores reunidos, tienes que experimentar, el karma es completo y tienes que experimentar ese resultado de que otros te maten. Creo que esto es más más adecuado este análisis al reino humano, aunque es decir, que el resultado del karma negativo que queda, tendrías que experimentar 3, cuando luego vuelves a renacer como humano, tienes que experimentar los otros 3 resultados del karma. El resultado poseído, que tiene que ver con el entorno, un lugar sucio, poco higiénico, maloliente. Experimentar el resultado similar a la causa. Experimentas el resultado similar a la causa recibiendo daño de otros. La muerte es más breve, puede llegar en cualquier momento, una vida más corta, e incluso las medicinas o la comida y demás pueden volverse causa de que fallezcas. Entonces tienes que recibes el daño de otros seres y te causan la muerte. Y no puedes tener una vida larga.
Eso es por lo que por ejemplo, en el caso de Tíbet, en el asunto de Tíbet, lo que Su Santidad siempre dice, incluso los jóvenes, los tibetanos, la juventud tibetana quiere pelear. Siguen lo que hacen otros países. Si alguien te daña, devuelves el daño. No piensan mucho en el Dharma y simplemente quieren seguir lo normal, lo habitual que hacen otros países. Pero Su Santidad siempre ha estado enfatizando lo que es el Dharma, no dañar de vuelta, sino resolverlo de forma apacible. La libertad del Tíbet, lograr esa libertad de forma pacífica. La razón es esa. Puedes imaginar que es todos los resultados del sufrimiento por el hecho de devolver el daño. Porque creas así un círculo que nunca se acaba. Porque te vuelven a dañar a ti. O sea, si tú dañas, te van a dañar. Estás creando de nuevo causas para que te vuelvan a dañar en el futuro. Por ejemplo, de China, en relación al Tíbet. Y esto sería así por el karma. Es decir, es el resultado de la acción. Entonces, recibes daño de ellos. Como he mencionado, por un karma negativo de dañar, experimentas los sufrimientos no solamente una vez. Por ejemplo, no es simplemente que alguien te quite la vida una vez, no, sino que serán 500 vidas. Si simplemente estoy hablando de matar una vez a un ser, el resultado lo vas a experimentar durante 500 vidas. Entonces imagínate. ¿Cuántos seres matamos? Puedes imaginar el círculo del karma. Se vuelve así la causa de que vuelvas a matar de nuevo. Y así vuelves a crear una y otra vez las causas de sufrimiento, haciendo que éste no tenga prácticamente fin. Se vuelve la causa para experimentar continuamente sufrimiento. Una acción de dañar a los demás, el resultado lo tienes que experimentar cientos de miles de veces por un solo karma negativo. Eso es por lo que entonces Su Santidad enfatiza tanto el diálogo pacífico, la salida pacífica para el conflicto de Tíbet. Se vuelve el método increíble, un método apacible para no tener que experimentar durante cientos de miles de veces
de otros seres, no tener que recibir daño de los demás por una acción para una acción negativa, tienes que experimentar problemas durante cientos de miles de veces. Entonces, para que eso no suceda, para que ese círculo kármico porque cuando creas una acción que perjudica a otros, otros te van a perjudicar. Y así la cosa no tiene fin. Incluso en este universo, aunque este universo se vaciara, este universo, ¿cuánto tiempo existe? Es un cierto número de años. Entonces, incluso este universo se volverá totalmente no existente, será como espacio. Y los otros, pero incluso aunque se acabara en este universo, por el karma este universo se acabara, si tú tienes el karma de, por ejemplo, nacer en los infiernos de acuerdo a este universo, si ese karma no lo has experimentado, el universo este se acaba, pues naces en otro universo donde puedes experimentar ese karma negativo de haber matado. También se menciona en los comentarios de 400 versos de Aryadeva. Las 400 estrofas del Camino Medio. No sé. Sí, de Aryadeva, compuesto por Aryadeva. En ese comentario, que creo que es de Yarsal-Ye, el comentario, y ahí se menciona que si engañas a alguien, a un ser, entonces como resultado de engañarte una vez, como resultado te van a engañar durante miles de vidas, durante 1000 vidas te van a engañar. Incluso por tanto en la vida en nuestra vida, para abandonar en la vida el abandonar el dañar a otros, abandona dañar a otros tanto como puedas, reduce el dañar a otros tanto como puedas, incluso aunque sea solo uno de los daños, intenta que reducirlo. Intenta, por favor, intentar abandonar ese dañar a los seres. Aunque sea solo reducir un daño menos, porque es realmente importante, incluso una vez menos que les daños. ¿Cuánto te beneficia para tu beneficio, para tu felicidad, no solamente ahora, sino en todas tus vidas futuras? Te trae tanta felicidad si logras eso, disminuir, abstenerte de un daño que pudieras hacer. Entonces también hacia los demás. ¿Por qué digo también a los demás? Porque primero he dicho para ti, o sea, el beneficio para ti de que durante 100.000 vidas, cientos de miles de vidas, mucho menos sufrimiento y más paz, simplemente por por abstenerte de una acción negativa, de dañar a otro ser. Pero el siguiente paso a tener en cuenta es que si tú no abandonas, el siguiente paso es que si tú no abandonas esa acción negativa, estás causando que otros te dañen durante cientos de miles de vidas. Estás provocando a que te dañen. Y eso ya tienes que pensarlo.
porque con un daño que tú realices está provocando que otros te dañen durante miles de vidas, y eso sí que es muy grave. Esto es muy importante de comprender, porque causas que otros te tengan que dañar durante cientos de vidas o miles de vidas, hace que otros te dañen, y eso se vuelve causa. Es decir, cuando tú dañas a otros, eso se vuelve causa de que te dañen. Haces que otros estén creando causas de sufrimiento. Entonces, cuando logras abstenerte de una acción perjudicial, de una acción de cuerpo, palabra o mente, es una paz increíble para los demás. Especialmente ofreces mucha paz a los demás seres. Especialmente ese ser ya no te tiene que dañar de vuelta durante cientos de miles de vidas. Y así hay tanta paz, una paz increíble, incluso por abstenerte de dañar a una vez. Es decir, la segunda a tener en cuenta es a los otros seres, esa paz increíble que les ofreces. Es muy bueno en nuestra vida acordarse, por ejemplo, cuando alguien se enfada contigo, alguien abusa de ti, o con el cuerpo te falta el respeto, te daña con su cuerpo, palabra y mente. Con cuerpo, palabra y mente te daña, alguien se enfada contigo. Creo que es tan importante acordarte, muy importante que recuerdes: esto ha sido causado por mí, ha sido provocado por mí. Ves ese resultado y piensas: este es el resultado de mi karma negativo. Esto ha sido causado por mi karma pasado. Inmediatamente, tan pronto, has de recordar eso. Es esencial, es tan esencial recordarlo, porque, y gracias a eso, no vas a dañar de vuelta, acordándote de esto, que debido a tu karma del pasado, ahora hace que estos seres se enfaden contigo como resultado de tu karma negativo del pasado. Cualquier cosa que la persona haga con su cuerpo, palabra y mente, o que sea algo pues que se muestre desagradable contigo, enfadado contigo, inmediatamente, tan pronto suceda, recuerda: me ha durado mi karma negativo del pasado, y entonces podrás ver lo que es maravilloso y no querrás enfadarte. Eso en sí se va a volver fácilmente meditación en la paciencia, porque no quieres perjudicar al otro, no quieres dañarlo. No quieres, no vas a volver a enfadarte con esa persona, a insultarla, etcétera. Porque sabes que si lo haces sería interminable. Porque sería interminable, porque volverías a... Se forma ese ciclo interminable del samsara, un sufrimiento inimaginable.
entonces tendrás esa decisión aporta paz y felicidad a tu vida. Y si quieres generar la compasión hacia esa persona, pues tienes esa oportunidad de generar compasión hacia la persona, pensando en el sufrimiento que esa persona, al crear karma negativo, el sufrimiento que tendrá que experimentar esa persona continuamente. En los reinos inferiores. Entonces, en nuestra vida diaria, incluso aunque un insecto te muerda, te pique, o los mosquitos, o la gente se enfade contigo, cualquier cosa que te suceda desagradable, lo primero que tienes que pensar es que ese sufrimiento viene de tu karma. Como lo que el Buda dijo en el Dhammapada, karma. Lo que quiera que hagas con el cuerpo, palabra y la mente, con una mala mente, con una motivación negativa. Eso es lo que nos dice el Dhammapada, que a eso le sigue el sufrimiento. ¿No? Dice, a ver. Entonces, es decir, que el carro sigue al buey como el sufrimiento a una acción negativa. Es bueno que nos acordemos de esto. Esto es pensar en tu propia. Tienes que pensar en tu propia felicidad y sufrimiento. El karma es lo que produce esa felicidad o sufrimiento. Por dañar a los demás. Entonces, el pensar que con lo desagradable, que ese es el resultado de tu propio karma y por eso experimentas el resultado de sufrimiento. Entonces, si recuerdas eso y si te das cuenta de que devolver el daño a otros no sirve, sino que crea causa de que te vayan a dañar y hace que los seres sufran. Estás como provocando a que los seres sufran continuamente. Hace que otros seres creen karma negativo. Estás forzando a que otros seres creen karma negativo para dañarte. Entonces aquí es donde tiene que aparecer la compasión. Porque el que tú respondas con daño al otro, estás creando las causas para renacer en reinos inferiores. Tendrás que experimentar sufrimiento inimaginable durante cientos de vidas. Es decir, si provocas que el otro te dañe cuando respondes con enfado, el otro tiene que experimentar sufrimientos terribles en los reinos inferiores. Dice que un pequeño descanso.